Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Buenas noches. Bueno, Vamos a hacer el ejercicio como si ya fuera la siguiente semana. Entonces, en este instante entramos a la plataforma de Socrative y tenemos 4 minutos para contestar las preguntas. Corre tiempo. Casi 2 años y medio más o menos. Pues, ¿qué pasó? 2 minutos. Pues los ciclos terminan. Doc, me sale como clase no válida. Lleva tiempo poner el nombre y la clave. Sí, Debería porque empezar otra vez. no se podría esperar hasta que le digamos que ya entramos. es que no sabíamos. ¿Cuál es el código? Globos E 2021. De tomar cambios individuales, así tenemos una relación. Y luchó por la relación. 1 minuto. ¿30 segundos? ¿10 segundos? Muy bien. Y hipotéticamente así sería la dinámica. Desde luego para los próximos exámenes, este era el mismo que puse el día de ayer, idéntico. Lo esperado es que la mayoría salga con un 90% de las preguntas de manera correcta. Entiendo que el factor tiempo y la presión modifican algunas situaciones, pero se espera que la mayoría de la clase salga mejor. Para los próximos exámenes les voy a dar el tiempo justo para cada pregunta. Esto fue solo el ejercicio para que sepan cómo es. Entramos a clase, yo les doy la indicación de que entren en la plataforma. Ya tienen ustedes listo el nombre de la plataforma para que cuando yo les diga ingresen, ingresen. Esperan la señal que yo les diga, comiencen a contestar y de ahí contamos el tiempo acorde al número de las preguntas que les ponga. Cada evaluación nos va a servir de guía para que al final del semestre, más bien al final de cada módulo, podamos de ahí retroalimentar el examen. Y van a ser preguntas de cosas que veamos en clase, nada que esté fuera de lo que es importante para nuestra clase. Entonces, acabo de hacer eso, cierro la evaluación y les pido que me compartan la pantalla o que me den el dominio de la pantalla para poderlo retroalimentar. Siempre está disponible para En este compartir. momento estaría yo compartiendo mi pantalla
para mostrarles cómo les fue y retroalimentar las preguntas de cada una. Pues ya habíamos visto el significado de etimología y aún así algunos nos equivocamos, pero ya fueron mucho menos. Igual, esta pregunta volvió a repetirse y aún así hubo quien se equivocó. Lábaro, ayer lo habíamos dicho que era estandarte. La palabra sesión, igual también ayer dijimos que era sentarse. Habíamos mencionado quién era el creador de los humores y quedó claro para toda la clase, y estas todos la sacaron bien. Y también habíamos dicho que el artículo 4 de la Constitución mexicana, no de la norma oficial de salud, la Constitución mexicana, que es diferente, es la que avala. Aquí hubo todavía quien la puso como falsa. El médico que estableció, ayer lo habíamos puntualizado, hay que repasar eso, porque todavía les cuesta reconocer, porque no estamos hablando del padre o el que conocemos como padre de las sesiones anatomoclínicas, que es Bichat. ¿Con qué personaje nació el método anatomoclínico? Esta ya la mayoría ya la puso correcto. ¿Qué enfermedades se descubrieron por primera ocasión? Ya la mayoría contestó también de manera correcta. ¿En qué año las conferencias clínico-patológicas se establecieron? Pues en los 70 en Harvard. Fue como se publicó y ahí sería la evaluación. Yo siempre les voy a mandar, si no es en ese instante, lo haría en breve, la tabla de cómo salieron calificados esta vez. Ustedes tienen la previa. En este instante les comparto la actual para que sepan cómo les fue a todos y puedan ir haciendo su archivo de qué promedio lleva con las evaluaciones de Sócrates, que nos da un porcentaje de su evaluación final mes con mes. Ya tuve 200 y tuvo un mejor resultado ahora que en la ocasión anterior. Déjenme nada más se los pongo de una manera más gráfica para que lo comparen con la anterior y los resultados fueron mucho mejores. Lo que me deja claro que hubo aprovechamiento de más de un 60% de la clase. Eso es bueno. Y la calificación aprobatoria es 70. Y los que pongo siempre negros son los que de plano no hay cómo ayudarles. Se lo comparto, doctora Fer, y me hace el favor de compartírselo a sus compañeros. Termino esto, dejo de compartir la pantalla y en ese momento empieza, ya tiene listo el equipo, la clase que va a proyectar para que en este momento no le hagan el favor de compartirla. Entonces, doctora Fer, ahí le encargo que ya Sí. proyecten porfa la imagen de la clase. ¿Ya se ve? Ya. Ya. ¿Y empezaríamos, Doc? Sí. Muy bien. Muy buenas noches, somos el equipo 2. Estamos conformados por María Fernanda, José Pablo Ibarra, Ángel Adrián y Daniel Villa. Vamos a hablarles sobre la norma oficial de la salud, expediente clínico y historia clínica. ¿Le das, por favor? Doctor, no sé si nada más a mí me pase, pero le escucho muy lejos. Ah. ¿Ya me escucha mejor? ¿Ustedes le escuchan bien ahí? Yo sí. Yo sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien.
ahora hablar de la norma oficial de salud, hay que primero hablar sobre la norma oficial mexicana y para esto hay que tener en claro qué es una norma. Bien, norma es un término que proviene del latín y significa escuadro o regla. Norma es una serie de pasos que se deben seguir y respetar para hacer las cosas bien. Estas normas deben ser flexibles y deben moldearse al tipo de actividad que están haciendo. Como ejemplo, será diferente la norma 005, que será la planificación familiar, a la 006, que será prevención y control de tuberculosis. Tan acababa. Perdón. No te preocupes. Por eso deben ser las normas dependiendo del tipo de actividad. Segundo, el mal uso de las normas tendrá consecuencias jurídicas. Esto significa que tarde o temprano iremos a acabar a un tribunal con consecuencias legales. ¿Le das, por favor? Bien. Las normas oficiales mexicanas o NOMS. El término normal oficial mexicana se aplica a cada una de las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias normalizadoras de México o entidades federales. En nuestro caso sería la Secretaría de Salud. Estas normas deben actualizarse cada 5 años. Convenientemente, la última actualización de la norma oficial de salud fue el 4 de diciembre del 2015. ¿Y quién actualiza las normas oficiales? Pues sería el CCNN-DTIS, que sería el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo de Tecnologías e Información de la Salud. Esos serían los que actualizarían las normas oficiales de la salud. ¿Le podrás otro, por favor? Muy bien, ahora hablaremos de la norma 004 o la norma del expediente clínico. ¿Le das, por favor? Muy bien. ¿Quién acredita la norma 004? El Consejo de Salubridad General de Secretaría de Salud, o para términos más sencillos, la Secretaría de Salud sería quien acreditaría esta norma. ¿Cuál es el objetivo? Esta norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en elaboración, integración, uso y manejo de archivos, conservación de propiedad de tutelidad y confidencialidad del paciente. Esto quiere decir que todo archivo expediente por nosotros debe de ser con la tecnología a la mano, las mejores éticas y siempre debe ser obligatorio, respetando siempre la confidencialidad del paciente. ¿Le das otra, por favor? Campo de aplicación. El campo de aplicación de esto se aplica a todo personal de salud, ya sean médicos, enfermeros o dentistas. Esto es obligatorio para cada uno. También aplica a las instituciones, ya sean privadas o públicas, serán como el IMSS o hospitales privados, y también aplicaría a los consultorios. El expediente clínico es un conjunto único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea pública, social o privada. Aquí con lo que quiero decir es la obtención del paciente, la información que tendremos del paciente, ya sea por interrogatorio, análisis y cualquier tipo de estudio. La siguiente, por favor. Tipo de expediente de alerta. Con institución me refiero si es privado o del IMSS o cualquier otro. En su caso, nombre de la institución a la que pertenece, como anteriormente dicho, nombre de la institución. En su caso, la razón y denominación social del propietario concesionario. Esto quiere decir si trabaja en medio público o privado y si todavía está dado de alta. Y lo siguiente que sería nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Y las demás señalizaciones de las disposiciones sanitarias. Esto quiere decir que si fue una endodoncia, fue un laboratorio privado, todo debe estar regulado y plasmado en el expediente. Esto generalmente debe hacerse por un profesional de la salud acreditado de cualquier medio. La siguiente, por favor. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o prestador del servicio médico que se le genera cuando éste no depende de una institución. En caso de instituciones del sector público, además del establecimiento en la norma debería
observar las disposiciones que en el material estén vigentes. Esto quiere decir que el expediente clínico no es del paciente, es de quien les pide. Esto quiere decir de la institución pública o privada en la que se encuentre. El paciente puede pedir su expediente clínico, pero no se lo podemos dar en su totalidad. Me refiero a esto que si el paciente dice, dame el expediente clínico, se lo damos, pero nunca deja de estar en el... Muy bien, doctor José Pablo. ¿Sí? Antes de que continuemos, y como habíamos acordado en la dinámica de la clase, doy opción a que los Doctor, se grandes fue. espectadores hagan preguntas Se a la fuera de... ¿Se trabó? ¿Ahí me están escuchando? Ya. Sí, sí se escucha. Sí, ya. Sí. Perfecto. Entonces, y viceversa, para enriquecer. Doctor José, ¿Sí? José Pablo, ¿cada cuándo se tiene como norma, como principio, que debe durar un expediente en el archivo de un hospital? ¿Cada cuántos años se tiene que depurar? Cada 3 años, ¿estoy en lo correcto? No, ¿Puedo contestar, doctor? por favor. Cada 5 años. De algún, estamos obligados a guardarlo durante 5 años. No lo podemos depurar antes, no es correcto depurarlo después. 5 años es lo que estamos obligados a guardar ese expediente en la institución donde nos encontremos, sea servicio social, sea un hospital particular, sea una unidad hospitalaria más avanzada, están obligados a mantenerlo 5 años. Y si aquí fuera el caso y ya estuviéramos con la dinámica, sería la primer mala de 3 para restar la participación a todo el equipo. Continuamos. Ese ejercicio todavía no aplica, va a ser para la próxima. Muy bien. El expediente clínico de consulta general y de especialidad debe contar con historia clínica, interrogatorio, como anteriormente dicho, puede ser directa, indirecta o mixta, exploración física de pies a cabeza, resultados previos y actuales de estudios de laboratorio y gabinete, estos son pruebas de laboratorio, radiología y etcétera. Diagnóstico de problemas clínicos. Por último, indicaciones terapéuticas. Esto deben ir acompañados de nota de evolución, nota de interconsulta y nota de referencia o traslado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo creo que se centra en el paciente que documenta la atención médica prestada por los profesionales de la salud y este sea destinado para la salud. Empezar el siguiente, por favor. Bueno. Doctora Sandra Argón, perdón que interrumpa. Sandra Argón. Sí. Nos obliga o faculta para tener el expediente clínico electrónico. Ay, no escuché nada, se me trabó. Donde viene descrito lo del expediente clínico electrónico. ¿Qué preguntó, doctor? Es que se me corta. ¿Qué norma? ¿Qué número de norma es la que faculta ¿Qué faculta la utilización de expediente clínico electrónico? ¿La 024? ¿Qué dice doctor Sebastián? ¿Está de acuerdo? No es la...
004, doctor. No. Doctor Adrián Zapata. La 024, ¿no, doctor? ¿Seguros? Sí, porque creo que mencionaba que para el expediente clínico electrónico era... Se refiere como al número de la norma en la que sale, por ejemplo, ay, es que no me acuerdo el nombre, cómo se decía, pero 4.4, el del expediente es 4.4. ¿A ese número o a cuál? Es que no Es entiendo. correcto, miren. La norma oficial, la 004, que es la actual, que se renueva cada cuándo, doctora Perla. Cada 5 años. No. Doctora Bianca, ¿cada cuándo se renueva, perdón, la norma oficial de salud? La norma, pues, cada yo tenía entendido que cada 5 años. No. Doctor Isel, Pues que yo también tenía entendido que cada 5 años. ¿en base a qué lo documenta usted, doctora, que es cada 5 años? Lo del expediente estoy totalmente de acuerdo. Pero la norma, ¿cada cuándo se debe de renovar? ¿De qué año es la norma vigente que tenemos ahorita? 2012. ¿Sí, doctora Cintia Salazar? Es Sí, que doctor. en lo que es, eso es otra, bueno, eso yo tengo de duda, porque en lo que cuando estaba estudiando sí venía que eran revisiones cada 5 años de las normas. Cada 4. Si se fijan, la anterior del 2012, ¿de qué año es? Que era parte de lo que les comentaba ayer, que tenían que revisar cada cuándo se está renovando o se debe de renovar la norma oficial de salud. ¿Y quién legisla eso? Y cada apartado de la norma, por eso era importante ver puntos, porque no se trata de que hagamos notas o que hagamos cosas nada más porque el resto de los médicos nos lo pide, debe tener un sustento. Y nosotros debemos de conocer por qué hacemos las cosas. Si nos piden que hagamos un expediente clínico, hay que saber cuál es la norma oficial actual que nos obliga a hacerlo, porque también que nos obliga, que es una obligación, nos da derechos y nos da garantías. Y no se trata nada más que se agarren haciendo notas por hacerlo. Hay que saber qué nos obliga a hacerlas y qué número de la norma, no qué norma, sino qué número de la norma actual es la que nos faculta para tener un expediente clínico, un expediente de laboratorio, un expediente de una nota de urgencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me doy a entender? Porque de cada fracción que viene en el expediente clínico y en la historia clínica, la norma nos faculta para que podamos nosotros tener un ejercicio correcto y no al doctor Adrián se le ocurre hacer un formato de historia clínica y a la doctora Lafuente se le ocurre hacer otro y al doctor Adrián otro, sino que todos debemos llevar una misma línea porque hay una norma, una política que todos nos sometamos a esa misma estructura para que sea fácil el ejercicio médico y no cada quien saque sus ideas. Sé que es aburrido, pero cuando estén en la residencia, los que logremos estar ahí, que me daría mucho gusto, se darán cuenta de la importancia de esto y por qué dentro de las primeras clases que ustedes tengan, tanto en el hospital como internos, como residentes, la norma es muy importante para que sepan lo que están haciendo. Entonces, nada más es darle un poquito la ajustada ahí, a saber cada cuándo las normas se están actualizando. Son cada 4 años. Previo a la del 2012 estaba la del 2008, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿verdad?
Entonces, cada 4 años, doctores, cada 5 años el expediente, que es una cosa, y la norma se tiene que estar renovando cada 4 años, pero desde hace 2 sexenios que la norma no se renueva, desde con Enrique Peñamiento hasta con López Obrador, no se había renovado la norma oficial, sigue siendo la misma y no ha tenido ninguna renovación, porque es importante estar actualizándola y que sepan ustedes por qué estamos haciendo el ejercicio de cada una de las normas. Aunque no siempre se cumplió ese precepto. Miren, por ejemplo, tenemos desde el 2010, 2012, 94, y se fueron saltando. Cada una fue dándole un contenido y un significado para ciertas peticiones, para ciertas salvedades. Pero ustedes deben de saber el número de la norma que nos obliga a hacer un expediente clínico y un expediente electrónico. Entonces, a eso hay que ponerle más acentuación. Lo deben de saber porque es pregunta de Cenetec, para su Ceneval, perdón, y para el Examen Nacional de Residencias Médicas. Continuamos, porfa. Sí. Bueno, el expediente clínico electrónico puede contener documentos, imágenes, procedimientos, pruebas, análisis e información de estudios practicados al paciente. Y también se puede brindar información más completa a los médicos y personal de salud. Ahí le cambiaste. Así como facilitar la comunicación al instante entre las diferentes unidades médicas. Además, utiliza mensajería conforme a los estándares internacionales para poder interactuar con sistemas como el de laboratorio, el banco de sangre, imagenología, y permite intercambiar de forma segura la información con las demás instituciones. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la clasificación del expediente clínico electrónico, que se clasifica en 4, que es el primero, el expediente clínico electrónico, con sus siglas EMR, por sus siglas en inglés. Este es un expediente que relaciona la información de salud de una persona y que puede ser creado, compartido, gestionado y consultado por profesionales de salud que están autorizados dentro de una misma organización de salud. Y seguimos con el expediente electrónico de salud, que es el EHR. Este es el registro total de información electrónica que está relacionada con la salud de un individuo, donde se almacena la información por parte de más de una organización o proveedores de servicios de salud. Entonces, la diferencia que existe entre un EMR y un EHR es que el expediente clínico electrónico está enfocado a la parte médica del paciente y el electrónico de salud está diseñado para controlar completamente el ciclo de salud de un paciente dentro de un hospital o ya sea una clínica. Después tenemos el expediente electrónico del paciente, el PHR, que este es el expediente de una persona que cumple los estándares de interoperabilidad nacionales y que puede ser creado y conformado por múltiples fuentes de información y es compartido, gestionado y controlado por la persona. Esto pues básicamente es que cualquier persona puede agregar y mantener su información médica para posteriormente ser compartida con su médico de preferencia o con sus familiares. Y por último tenemos el Sistema de Información Hospitalaria, el HIS, que este es el Sistema Integral de Información diseñado para administrar los aspectos financieros, clínicos y operativos de una organización de salud, y este puede incluir o estar conectado a un expediente clínico electrónico. Le puedes dar la siguiente. Bueno, aquí pues podemos ver los elementos del expediente clínico que lo conforman: la historia clínica, la hoja frontal, la nota de evolución, los resultados del laboratorio y gabinete, la ficha de registro, notas médicas, en caso de internamiento, la nota de ingreso y nota de egreso, las horas de trabajo social y algunos otros documentos que pueden tener es el consentimiento informado, la hoja de enfermería y la hoja de indicaciones médicas. La siguiente, por favor. Yo voy a hablar de la historia clínica. Bueno, esta es una parte inicial y muy importante de un conjunto de documentos
escritos o electrónicos que contienen la información relativa a la atención médica de una persona. Pues va a ser el resultado del trabajo del médico y de su ejecución en cuanto a relación médico-paciente. Debe contener, pues, bueno, constará de interrogatorio, exploración física, diagnóstico y pues tratamiento. En interrogatorio, como mínimo debe contener pues la ficha ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los personales patológicos y no patológicos, el padecimiento actual y un interrogatorio por aparatos y sistemas. Pues en la exploración física del hábitus exterior, los signos vitales, datos de cabeza, cuello, tórax, de abdomen, de miembros y genitales, pues una exploración física completa. Los resultados previos y actuales de los estudios que se realizaron del laboratorio y gabinete y pues cualquier estudio que se le haya realizado debe de estar. La terapéutica que se empleó y los resultados que se obtuvieron y el diagnóstico si hubo algunos problemas clínicos. ¿Cuándo y cómo hacerla? Bueno, por ejemplo, si se tiene a una paciente femenina, debe de estar acompañada de su familiar, o si no está el familiar, pues se debe de llamar a una enfermera, pero pues no debe de estar sola. Si es un menor de edad, se interrogará a la persona que sea su responsable legal. No se debe de incomodar al paciente de ninguna manera. Y pues ningún otro paciente que no sea específicamente al que se está atendiendo debe de escuchar el interrogatorio ni ver la exploración ni nada. Y pues el paciente debe de cooperar y no se le puede obligar a nada. En cuanto al médico, el médico debe de identificarse y debe de explicar qué va a hacer y debe usar términos que el paciente entienda para que pues no esté confundido todo el tiempo y sepa qué está pasando. Y pues obvio con un lenguaje correcto, adecuado. En cuanto a la identificación, en la historia clínica, pues el nombre debe ser el nombre completo, no debe de abreviarse y pues se debe de estar de acuerdo, debe de coincidir con la tarjeta de citas, sí, la tarjeta de citas. Si se debe de cerciorarse el médico de que esté bien escrito porque pues es un documento legal. Debe contener el número de afiliación, que aquí, bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo se conforma el número de afiliación. Por ejemplo, el 64 es el número que fue asignado para iniciar de acuerdo a la delegación donde fue dado de alta el asegurado. El número 80 es donde se dio, el año en que se dio de alta, perdón. El 56 son los dos últimos dígitos del año de nacimiento. El 1168 es un número progresivo. El 4 es un número verificador, ese es parte del sistema. Esto es el asegurado masculino, el año de nacimiento, y el OR pues es régimen ordinario, pero pues puede cambiar a ET, que es eventual, o ES, que es estudiante, y así. Los antecedentes heredofamiliares, pues se debe de investigar y anotar la existencia de familiares con enfermedades que pues puedan estar relacionadas al problema de salud actual del paciente, a su padecimiento actual. Esos, pues como diabetes mellitus o algo así, de enfermedades así. Los antecedentes personales no patológicos, pues están relacionados a la vida social, económica, religiosa, deportiva del paciente. Y pues estos se deben tomar en cuenta, pues sí, ya que pueden influir en el proceso de salud de enfermedad.
los antecedentes ginecobstétricos, que pues los ciclos menstruales, la duración, el periodo que pasa, la edad de inicio de vida sexual, el número de parejas sexuales, el número de embarazos, de partos vaginales o abdominales, de abortos, las fechas del último parto, el método de Fernanda. planificación. Un favorzote, doctora Fernanda. Mire, cualquiera podemos poner a leer la diapositiva. Lo que me gustaría y más aquí en estos puntos es que viniera sustento de cada una de ellas. O sea, qué fracción del expediente clínico de la norma oficial nos obliga a poner estos antecedentes, porque más adelante lo van a ir viendo en el desarrollo de la carrera, qué es lo que debe contener cada uno de ellos. Pero si yo les preguntase a usted misma, ¿qué número de la norma oficial del dentro de la legislación mexicana, aunque no somos abogados, pero qué número obliga a que se pongan los antecedentes ginecobstétricos? ¿Usted lo sabría o la clase lo sabría? Es el La respuesta 6. es no. No. No, la verdad, seamos sinceros, la respuesta es no. ¿Y por qué les insisto mucho en eso? Cuando lleguemos a un nivel aún más grande, que es el que aspiro que todos lleguen, ustedes ponen, a ver, tiene este paciente una escala de Glasgow de 10, según la clasificación americana, 2021, en su actualización número 3. Con esto, cualquier médico que tenga cultura se va a dar cuenta que usted la está tipificando con la nueva y actualizada guía de Glasgow y no va a haber confusión. Y tenemos que poner cita en la nota médica porque es un expediente médico legal que nos puede salvar de muchas situaciones. Y lo que estoy inculcando en ustedes y después que van a ver en las historias clínicas, en las sesiones anatomoclínicas, es que fundamenten todo lo que van a decir. Porque a lo mejor el doctor Daniel Ávila, el doctor Daniel Villa, dice, oigan, pues que dentro de las primeras guías de Cenetec de tratamiento para una faringomigdalitis es dar un amoxicilina con ácido clavulánico, según las guías del Cenetec del 2008. Y tiene toda la razón y no está faltando a su práctica médica, aunque no sea la actual. Pero él está defendiendo su punto de vista. Y entonces a lo mejor el doctor Sebastián le va a decir, oigan, pero eso ya no se usa. La primera línea de tratamiento es con biguanidas. Y luego la doctora Sandra va a decir, oye, biguanidas no tiene nada que ver con antibióticos, qué burrada estás diciendo. Y ahí es donde se enriquece todo esto y por eso les pongo tanto hincapié en que debemos de conocer más que saber lo que debe ir dentro, que lo vemos cotidianamente, sino qué lo sustenta para que ustedes cuando sea un aspecto médico legal puedan defenderse. Es que la norma oficial en su apartado tal obliga que dentro de los antecedentes ginecobstétricos debe de venir esto que nos está leyendo usted, doctora, pero que no sabemos cuál número nos está obligando a hacerlo. Aquí estamos para que todos nos retroalimentemos. Entonces, de cada una de estas hay que ver en qué parte de la norma y qué número es la que nos obliga a ponerlos. Porque hay un machote, no es nada más de lo que al ginecólogo que en ese momento lo está viendo, a mí o a otro docente se nos ocurra. Ya la norma nos obliga a que debe tener esos puntos específicos dentro de su historia clínica. ¿Me doy a entender? Sí. Porque no se trata que cada quien ponga lo que cree que sea importante, sino que ya hay una norma que nos obliga a que esos puntos se cumplan y debemos de saber nosotros qué número de la norma nos lo pide. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, explíquenos esa, por favor, al que le Bueno, toque. también debe contener el padecimiento actual con la descripción de signos y síntomas del paciente desde el inicio hasta cuando se elaboró la historia clínica. El método pues se identifica, debe de
hay un método para identificar los signos y síntomas y se debe de seguir de manera correcta. Se debe de dejar que el paciente explique cómo él se siente los signos y síntomas y después se interroga de manera intencional para poder hacer la semiología. Y pues se debe de tomar en cuenta lo que sí va a ser relevante y lo que no va a ser relevante y lo que es repetitivo. Yo voy a hablar sobre el apartado de interrogatorio por aparatos y sistemas. Aquí se van a hacer preguntas dirigidas en busca de datos positivos o negativos que nos puedan relacionar con el padecimiento actual del paciente que pueda influir en su evolución. Los aparatos o sistemas pueden ser el sistema nervioso, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, digestivo, urinario, el sistema endocrino y el aparato reproductor. Okay, Órganos. Hay que hacer el ejercicio de tratar de no leer la diapositiva. Con que me expliquen qué son los aparatos y sistemas en general, se entiende la clase. La que sigue, porfa. Okay. Bueno, las partes de la exploración física se van a basar básicamente en la observación, la palpación, la percusión y la auscultación del paciente. Nosotros nos podemos auxiliar con instrumentos como el estetoscopio, lámparas para medir los reflejos de las pupilas, el oftalmoscopio, otoscopio, el martillo para los reflejos osteotendinosos, entre otros. Nosotros tenemos que utilizar el nombre actual de la clasificación, bueno, el nombre actual de la internacional de los órganos y regiones anatómicas. Y tenemos que explorar de pies a cabeza o de cabeza a pies. Siguiente. Bueno, tenemos que fijarnos primero, por así decirlo, en el hábitus exterior del paciente para empezar a hacer la historia clínica. Cómo se comporta, cuál es su marcha, su forma de hablar, si presenta algún olor característico, su color de piel o si podemos observar a simple vista una insuficiencia de algún órgano, de algún aparato. Tenemos que verificar los signos vitales, como los signos vitales, y si se puede, el peso y la talla. Okay. ¿Qué es la somatometría? ¿Sale? Uh-huh. Bueno, en la exploración física vamos a empezar por la cabeza. Nos enfocaremos en el tipo de cráneo y el aspecto de la piel. En los ojos, la simetría y el fondo de ojo, principalmente. En la nariz, pues su forma, el puente de narinas, permeabilidad, y si podemos identificar alguna rinorrea o sangrado. En la boca va a ser el color de los labios, las piezas dentales y el color de las mucosas, principalmente. En las orejas, pues su forma, simetría y pues si las tiene, básicamente. Porque hay veces que no tienen una oreja, o las dos. El cuello, va a ser la tráquea, los pulsos carotídeos, la ingurgitación yugular, es importante. Y los músculos esternocleidomastoideos. Siguiente. Revisaremos principalmente la columna vertebral y vamos a hacer una palpación bimanual para buscar puntos uretrales superiores. En los genitales nos vamos a fijar
en la implantación del vello púbico y pues otras cosas evidentes como la coloración de la piel, algo que lo podemos ver a simple vista. También tenemos que realizar palpaciones en la bolsa escrotal. Tacto vaginal, hay que describirlas, si hay dolor al tacto y también comprobar la integridad de las paredes vaginales y cuello uterino. En el tacto rectal hay que ver, pues, como en el anterior, dolor al tacto, el tono del esfínter y pues más así, principalmente si hay más. Siguiente. Bueno, en la exploración física de las extremidades vamos a revisar su integridad, la movilidad, si hay limitaciones en su función y importante también los reflejos osteotendinosos. Bueno, el color de la piel y la temperatura también. Vamos a describir, aparte, cuando revisemos los reflejos osteotendinosos, hay que describirlos. Y los resultados del laboratorio y gabinete hay que anotarlos en orden cronológico, conforme se vayan haciendo las pruebas, que pueden ser pruebas de laboratorio, ultrasonidos, endoscopías, entre otros. Siguiente. Bueno, en el tratamiento empleado tenemos que describir todos los tratamientos que se le hayan empleado al paciente y si estos han resultado y los efectos que haya tenido. Bueno, que hayan tenido los diferentes tipos de tratamiento que se le hayan administrado. Hay que anotar si estos fueron positivos o negativos y también se ha recibido intervenciones quirúrgicas, funciones, drenajes, entre otros. Siguiente. Bueno, en los diagnósticos es recomendable anotar los diagnósticos evidentes y después ya los etiológicos. Si hay un diagnóstico comprobado, hay que anotarlo. Hay que utilizar la clasificación internacional de enfermedades. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de describir las enfermedades. Por ejemplo, voy a mencionar solo algunos ejemplos. La diabetes mellitus tipo 1 es incorrecta. Hay que escribirlo como diabetes mellitus insulino dependiente. El cáncer cervicuterino está mal, es incorrecto. Se tiene que escribir tumor maligno de cuello del útero. Y, por ejemplo, el dengue no es dengue, así es fiebre del dengue, entre otros ejemplos. Siguiente. Bueno, también otro de los errores comunes es anotar las etapas de la enfermedad y no el diagnóstico. Por ejemplo, la posthisterectomía, tenemos que escribir leimioma del útero o prolapso uterino, después con la palabra resuelto, si es que se resolvió. Postapendicectomía es apendicitis aguda resuelta. Por ejemplo, postcesárea es parto abdominal por embarazo de 40 semanas complicado con, y entre otros ejemplos. Y creo que ya sería todo. Sí. Muy bien, Doc. Gracias. Miren, de aquí lo que quiero rescatar es que sepan que hasta para tomar laboratorios, la norma ya tiene establecido qué es lo que se tiene que hacer para la toma de laboratorios. Y ustedes deben de saber, para cuando sea un aspecto médico legal, qué número de la norma faculta para que ustedes puedan hacer una toma de laboratorios. ¿Qué número de la norma te pide que se deba hacer la exploración física, clínica de un laboratorio o de un paciente y anotar los hallazgos que ves en el laboratorio? De cefálico hasta caudal abajo, de dentro hacia afuera. Siempre se va a describir primero cráneo, después cara, después columna cervical
todo lo que se concentre en ello, tórax. Y en tórax vamos a poner atención hacia si existen o no los síndromes pleuropulmonares, dando importancia primero a cardíaco y después pulmonar o ventilatorio. En abdomen nos vamos específicamente a encontrar si hay o no síndrome de irritación peritoneal. Eso anótenlo, va a ser pregunta de examen. ¿Qué es síndrome de irritación peritoneal? ¿Qué son síndromes pleuropulmonares? Y después nos vamos a ir a geniturinario. Después de geniturinario nos vamos a ir a extremidades. Y al último terminamos con una exploración neurológica que es más compleja y completa. De cada hallazgo encontrado y de cada apartado que les dije, tienen que utilizar lo que dice Suros, semiología de Suros, percusión, auscultación, dependiendo en el orden que lo encuentren. Aparato digestivo es el que hasta el último hacen percusión y auscultación, porque si percuten y después quieren auscultar, les va a dar un falso positivo. Dependiendo dónde estén, es el orden que le van a dar, según Suros, a la exploración del paciente. Pero según la norma oficial se empieza así, de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera. Dentro de los síntomas que ustedes encuentren, tienen que establecer frecuencia, duración, intensidad, qué lo intensifica, qué lo disminuye, con qué se acompaña, qué patrón presenta y el tiempo de evolución para saber si es agudo o crónico, para que se pueda hacer claro para todos que cada enfermedad tiene un patrón. Y como profesionales de salud debemos de conocer que hay una norma que nos faculta a describir cómo viene la norma cada apartado que tiene. Me van a investigar qué es el SOAPS y cómo para el llenado de historia clínica y de la descripción correcta. ¿Cuáles son las metas internacionales? ¿Y cuál es el correcto llenado de la historia clínica? Con eso cumpliríamos el requisito de saber la norma oficial y la historia clínica y el expediente. ¿Por qué les insisto en esto? Porque cuando veamos ya la descripción de un caso, deben de seguir estos preceptos para que a todos en sintonía nos quede claro cuál es el orden que vamos a llevar para la presentación del caso clínico. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda, algún comentario o algo extra que quiera agregar a la clase? ¿Las tareas cómo las vamos a hacer? ¿Van a ser escritas en un cuaderno o se van a entregar en algún documento o solo las investigamos? ¿Puede repetir de nuevo, doctora? Sí, no, la oí, pero no la escuché bien. Que las tareas que nos encargó serían para investigar, o sea, solo que nosotros lo investiguemos o lo vamos a plantear en el cuaderno o en un documento. Hay que investigarla porque van a hacer pregunta posterior para evaluación y pues si ya lo tienen ahí a la mano les va a resultar más sencillo responderlo y para que sepan el por qué se los estoy signos que les acabo de comentar. Es algo muy frecuente que pasa. Eso quiero que lo tengan ahí en sus anotaciones. Ok. ¿Alguna otra duda respecto a lo del tema de hoy? Creo que no. Ok, entonces nada más ajusten ese detalle. ¿Qué número de la norma nos faculta a ciertas cosas, sobre todo las más importantes? Expediente clínico, historia clínica y algunos procedimientos específicos que ahorita mencionaron, lo que debe llevar, pero solo falta qué número de la norma nos lo pide. Ya para terminar la clase, que se vayan a disfrutar su fin de semana. Quedamos que para la próxima semana va a ser la clase va a ser lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Sí. Y el horario sería de 7 a 8 o de 8 a 9. ¿De 7 a 8? De 7 a 8. Ok, entonces quedamos de 7 a 8 de lunes, martes y miércoles, ¿de acuerdo? Notas clínicas. Y luego viene exploración física y neurológica. Es todo, ¿verdad? Sí, en notas clínicas, todas tienen un machote. Y en notas clínicas,
para toda la clase y para el equipo en específico, me tiene que decir lo que debe llevar la nota de evolución, la nota de urgencias, la exploración clínica, un repaso rápido, no es pasar todo así con puntualidad. La exploración neurológica, lo más importante que van buscando, y se acabó. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda en que les pueda colaborar? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta. Dígame usted. En lo que usted dijo que debemos de investigar, lo que es el SOAPS y, o sea, el correcto llenado, al igual que la historia clínica, había otra parte que nos dijo, si no estoy mal, pero no lo puedo notar. No sé si lo puede volver a repetir. Sí, les decía que el SOAPS es para que vean el orden que debe hacerse la descripción de la nota médica. Tienen que investigar qué son síndromes pleuropulmonares, signos o síntomas de irritación peritoneal, con eso van a poder entender cómo en cardiopulmonar, haciendo la aseveración que no tiene síndromes o signos de irritación peritoneal en el abdomen y síndromes pleuropulmonares en tórax, sabemos que tiene cultura médica y está descartando cualquier alteración en el aparato ventilatorio. Solo con poner esa terminología, pero debe de saber usted cuáles son los síndromes pleuropulmonares, porque si pone sin síndromes pleuropulmonares a la exploración del tórax y resulta que sí tenía alguno y se le pasó, estaríamos cayendo en una falsedad. Por eso deben identificar cuáles son los síndromes pleuropulmonares y cuáles son los de irritación peritoneal. Ok, muy bien. Y en todo paciente que revisen de primera vez, tiene que hacérsele tacto rectal y vaginal, a menos que el paciente evite que eso suceda, y ustedes lo deben de poner en su nota. Se le solicita al paciente de primera vez realizar tacto rectal o vaginal y el paciente se niega. Digo, no, si están hablando de una faringoamigdalitis, tampoco van a realizar el procedimiento. Tiene que ser acorde a lo que le está pasando, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Pues por mi parte sería todo, doctores. Como ven, algunas cosas empiezan a tomar un poquito de sentido. Hay unas que son un poquito tediosas, pero ya cuando hagamos el ejercicio donde todos debatamos, se les va a hacer todavía más apasionante y interesante esto. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes.